¿Cómo están, querido público? Bienvenidos a una emisión más de Historias Macabronas. Me da gusto darles la bienvenida y saludarlos. Soy Will Robles, gracias por acompañarnos en un episodio más. Y en esta ocasión me da gusto recibir y saludar en estos micrófonos a una muy querida amiga. Yarisa, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación nuevamente, ahora ya en un set precioso. Pues agradecida por la oportunidad de platicar un ratito contigo, claro, porque luego no nos vemos, nada más nos vemos de vez en cuando y nos saludamos, hola, ¿qué tal? Y vámonos, ¿no? Porque estamos chambeando. Sí, claro, o nada más como ese intercambio de comentarios en redes sociales, sí, porque Yari anda muy activa en redes sociales. Yarisa Domínguez Gutiérrez es así me pueden encontrar en Facebook, TikTok e Instagram. No tengo. Excelente, pero justo eso iba a comentarte, que por favor nos compartieras tus redes sociales para que el público te siga, ya que andas muy activa precisamente. Sí, de hecho todos ya dijeron, ya está divorciada. No es cierto. No es cierto. No, me pueden encontrar como Yarisa Karime Domínguez Gutiérrez en mis 12 redes sociales, tanto como Facebook y TikTok, porque me encanta ahí hacer la del TikTok. Excelente, sí, te he visto muy activa, sí. Incluso pues ha estado que en crecimiento tu página como tal. Sí, y ya con beneficios, ¿no? Ya, por parte de la plataforma. Ya. Excelente. Ya vamos a monetizar. En Historias Macabronas lo lograremos también, muchachos. Ahí vamos, poquito a poquito, pero justo eso, comprender esta situación, ¿no? Que ser creador de contenido no es nada más de una mañana despertar y decir, ¡ay! Hoy voy a ser creador de contenido. No. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en tu proyecto? En mi proyecto personal, o sea, tengo 15 años trabajando en lo que es la animación de eventos, como tu servidor, o sea, tú. Y después, como por ahí de hace como 5 o 6 años, empecé más o menos a entrarle eso al mundo de las redes. Ahorita ya tengo como un año que estoy como que muy adentro. Grabo reels, grabo videos, hago bailecitos y lo que sea. Ahorita andamos con lo del TikTok Shop. ¿Se puede decir, no? Sí, claro, adelante, okay, adelante. Entonces, pues andamos ahí intentando el contenido, que la verdad no es nada fácil, güey. O sea, realmente me grabo, pero me tengo que producir. Claro. Pero también, o sea, por ejemplo, tienes que buscar las oportunidades. Por ejemplo, ahorita antes de llegar, mi Get Ready With Me para ir a la radio, ¿no? Entonces, aprovecho que me acaban de llegar unas prendas de ropa y vamos a medírnoslas, ¿no? Entonces, es como que estar en constante todos los días, estar no perfecta, creando. Porque algo que hay que hacer en las redes sociales es que ser auténtica. Sí. Entonces, no les voy a decir, ay, soy la señora de las lomas, porque no lo soy. Pero sí, sabes que acompáñame a mi vida normal. Bien. Y eso es lo que está vendiendo ahorita. Y fíjate, un año, ¿no? Digamos que ya en forma, creando videos, reels, trends, participando y lo que sea. Sí. Un año. Querido público, es un trabajo de constancia. A veces, pues la parte de la paciencia como que no juega de nuestro lado. No. Y a veces quisiéramos, como les digo, una mañana despertar y decir, hoy quiero ser creador de contenido, y en una semana estar pues monetizando, obteniendo beneficios o también paciencia, decir, por favor. Sí, o también decir de que, ay, ya, quiero ser viral, ¿no? Entonces, no es tan fácil, la verdad, no es tan fácil llegar a un video viral. Yo tengo uno de los que me hice con seguidores, pero así ha costado un poquito, ¿no? Claro. De repente, a veces le gusta la comedia y luego el algoritmo es como que muy cambiante y te cambia la jugada y tienes que, a ver, vamos a enfocarnos en qué es lo que va a resultar en este momento. Claro, pues así, querido público, las cosas con los creadores de contenido. Un saludo para todos ustedes, para todos ellos quienes son creadores de contenido, pues comprenderán esta situación, pero es mucha paciencia y constancia. Hay que estar ahí, y justo por eso estamos nosotros dándole constantemente a las historias macabronas, que ahora estrenamos episodio los miércoles y los jueves tendremos en vivo justo a través de TikTok Live. Vamos a tener invitados también compartiendo algunas historias, así que ojalá puedan acompañarnos. Yari me había acompañado justo en alguna ocasión en la radio, y eso platicábamos antes de entrar justo al aire en este momento con ustedes, que pues sí, en la radio está muy padre, ¿no? Cada medio tiene su magia, pero en el caso de la radio se quedaba ahí, era en vivo, sí. Era lo que salió, y ahora pues podremos rescatar fragmentos y compartirlos y hacernos virales. Es lo que haremos precisamente con este episodio de Yari. Verán por ahí algunos fragmentos de las historias que hoy nos va a compartir. Una vez más, bienvenida, Yari, y bueno, quiero que me cuentes. Voy con una de las preguntas ya habituales de este espacio, el hecho de que me compartas qué fue lo que sucedió
o el por qué tú crees en estas situaciones paranormales o sobrenaturales. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde empezó? ¿Cuál es el punto de inflexión que llevó a Yarisa a creer en este tipo de situaciones? Bueno, nosotros creemos mucho que nosotros somos energía y esto se queda para siempre. Pero el hecho que me marcó así que digamos que yo recuerde es ir al cementerio. Ah, caray. Sí. ¿Por qué? Porque en Escárcega tenemos la tradición, yo vengo de Escárcega, Bien. de ir el Día de Muertos, Hanapishán o como lo conozcan, en la noche. Allá se visita a los muertos en la noche, también en la mañana, claro, Okay. Pero en la noche el cementerio está abierto y ves una cosa preciosa. Entonces dice mi mamá, porque eso yo no recuerdo muy bien, pero mi mamá decía que a mí me daba mucho temor ir al cementerio a visitar a mi papá porque yo veía a las personas cómo se salían de la tumba. Le decían, no quiero ir a tal sección porque ahí me aparece tal persona. Y así es como empecé con mi contacto a lo paranormal, se podría decir. Wow. Esto lo empiezo a presentar ya más grande. Cuando en una noche estaba acostadita en mi cama, empiezo a sentir la frialdad que se siente, y eso sí lo tengo muy bien grabado. Ok, paréntesis. Lo que comentas del panteón, eras una pequeña Yarisa, ¿como Sí, de qué edad? De aproximadamente 6, 7 años. Y tú le decías a tu Y yo mamá, le es que decía a yo mi veo a mamá, la gente que sí, se sale. Sí. Wow, Sí. no quiero ir a tal lado porque ahí Sí, se sale un señor de una tumba. Sí. No manches, Sí. ok, y de ahí avanza el tiempo y ahora eres una joven Yarisa Sí. de 11, 12 años. De 12 años. Exacto. Adelante, continúa. Estaba con el mood de las películas de terror, No y yo manches. dije, me encantaban, y dije, ¿sabes que eso puede abrir puertas? Claro. Según, yo creo que sí, porque hay energía. Pero estoy en la noche, empieza la frialdad, empiezo a sentir más frío de lo común. Siento la energía que se acerca. Sí. Me levanto repentinamente y de repente veo una niña ahí, viéndome nada más. No me hizo nada, no sentí nada más que así. Lo que haces tú primero es como cuando haces película. Que te tapas y empiezas a hacer los rosarios, que en ese momento ya iba a catecismo, y el Padre Nuestro y el Ave María y quién sabe cuántas cosas más. Cobijita protectora, Sí, ¿no? sí, me va a proteger mucho. Y dije, no, y estaba sola, porque mi abuelita Manches. no estaba en ese momento. Ok. Entonces, quiero como enfrentar al personaje, a la niña. No era un espectro feo, pero era una niña. Entonces, volteo a ver y ya no había nada. Y yo dije, O no. sea, después de la cobijita que protectora y mis Ave María funcionó, creo ya yo. no estaba. Ya no estaba. Esta niña, Yari, ¿cómo se veía? Era una niña con rostro muy bonito, pálido. Tenía como un cierto cerquillito. Ok. Sus ojos eran muy normales, pero se veía que no era una persona de este mundo. Claro. Entonces yo me quedé así como que te lo cuento y así como que la Sí, energía no que manches. siento. No, es O sea, horrible. imaginémonos, ¿no? Vamos a ponernos en tus zapatos de ser una persona, un joven de 12 años, que estás en la secundaria, entrando prácticamente a la secundaria. Sí, yo estaba entrando. Y de pronto te topas con algo así. Y luego se lo contaba a No todo el mundo manches. y nadie me creía. Me decía, ay, Yari, ya, asustas a tus primas. Y mis primas bien espantadas. Yo le decía, ahí arriba aparece una niña, ¿eh? Y arriba aparece una niña. Y nadie me creía. Pero ese ¿Su fue ropa que traía? Era blanco. O sea, era Ok. blanco, nada más era blanco, su ¿En pelito su largo. rostro alguna facción, No, alguna una- sonrisa? Nada. No. Seriedad. Ay, no, imagínate que si fuera con una sonrisa. No, ay, no. No, Seria. seria. Su cara era seria. Tengo como un visaje más o Sí, menos sí, de sí, lo claro. que es. Estábamos hablando que ya estamos viejitos, ya tenemos 32 pasó, años. Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. Esa fue la primera vez que yo tengo un recuerdo de algo cercano a lo paranormal y yo dije, eso sí existe. Wow. O sea, esto sí me sorprende, sí existe y creo que soy alguien que puede y tiene la capacidad de verlo. Yo no sabía que parte de mi familia tiene esa descendencia. Nosotros sí creemos porque a mi tía tiene esa sensibilidad y mi abuelito también la tenía. Y parte de mis familias que me han contado historias y todo lo demás, entonces logré percatar que tengo esa sensibilidad a ese tipo de cosas. No cualquiera lo ve, o sea, no cualquiera es como que se le presente en forma así. Yo creo que había comentado tú una vez que niños, pero me comentas que puede ser
que no haya sido un niño. Sí, claro. Porque sí. no se presentan en forma, no es algo normal. O sea, Exacto. algo así me comentaste. Sí, platicábamos en aquella ocasión en la radio que justo con base en muchas evidencias, en muchas historias, en muchos testimonios, cuando se trata de niños fantasma, difícilmente sean niños, ¿no? Como que de ese 100%, un porcentaje pequeño, pero muy pequeño, sí son niños. El otro porcentaje no. Son otro tipo, que sí. Son otro tipo de entidades que se hacen pasar por niños. Que justo ahorita que me cuentas eso, viene a mi mente una historia que aborda esta situación. Detalles más, detalles menos. Una situación en la que se veía una familia, unas personas veían a una aparentemente niña, a una niña fantasma, pero esta niña, ellos tenían la idea de que era como que un familiar de ellos que había fallecido. Pero había una persona que la tenía como muy en cuenta o muy en mente porque ella sí había visto a la familiar en cuestión. Cuando se reúnen y platican del tema y todos coinciden en que hay una niña fantasma, piden que la describan. Y cuando empieza la descripción, no coincide con el familiar que ellos tienen, y cuenta la historia. Quien sí la vio dice, bueno, es que yo vi a nuestra familiarita fulanita que murió hace tiempo, pero ella viste así, se ve acá. La que tú describes, no. Y es cuando tú dices, no cuadra. Ya cuando tú me dijiste eso, yo dije, siempre me quedó esa duda. Claro. ¿Será que vi una niña, o era una entidad, o era algo? O era alguna otra cosa. Sí. Esto, la verdad, de la sensibilidad no es tan chido, ¿eh? O sea, tener esa energía presente, luego de repente cerrar los ojos y escuchar alguna voz, o que te den en los sueños principalmente los mensajes, no está chido. A veces llega a ser un poco atemorizante porque sí, claro, no sabes qué está pasando, ¿no? En ese momento. Y ese es mi primer contacto que he tenido hasta el momento. Ajá. Y el segundo contacto que he tenido ha sido a través de los sueños. Bien, cuéntanos, por favor, ¿qué ocurrió? Había una señora en nuestra comunidad o en Escárcega que era muy familiar de mi abuelita. Entonces la señora siempre llegaba, vendía hasta unos ciertos dulcecitos, y yo la tenía muy presente en mi mente. Entonces, una noche me voy a dormir como normal. Yo creo que tenía como unos 14, 15 años más o menos. Ese es mi segundo contacto que he tenido. Empiezo a ver, todavía me acuerdo, el sueño todavía lo tengo como que muy, muy marcado. Es un lugar con neblina, algunos árboles secos y una mesa. Okay. Pero esa mesa, habían personas que habían fallecido de mi entorno. No manches. Sí. Entonces, ¿pudiste reconocerlo? Sí, era mi abuelito, era otras dos familiares míos que ahorita no vienen mucho a mi mente. Ajá. Pero en ese momento aparece doña Conchita, en ese sueño. Y sus palabras fueron muy, pero muy concretas. Yo le pregunto a doña Conchita, ¿usted qué hace aquí? Si usted no está muerta. O sea, yo tenía mi reunión de muertitos ahí, pero ella no era una de las que figuraba, claro. O al menos que yo supiese que había fallecido. Ajá. Pues yo ya en ese tiempo, yo ya vivía aquí en Ciudad del Carmen. Entonces agarro y me dice, es que yo ya morí, hija, pero tu abuelita no sabe, por favor avísale. No manches. Yo me quedé así, normal. Al día siguiente le comento a mi abuelita, porque luego viajaba muy seguido, oye mamá, ¿sabes qué? Fíjate que había doña Conchita en un sueño. Ay, hija, pero sí, doña Conchita, sí está delicada, me dice, pero no sé. Mamá, por favor, pregúntale, pregunta a sus familiares, porque me mandó tal mensaje. Pregunta por ella, ¿no? Sí. La semana siguiente viene mi abuelita y me dice, oye hija, doña Conchita murió y no me avisaron. Y yo me quedé así de, no manches, o sea, ya es mi segunda vez que tengo algo así. Y yo había escuchado historias de mi tía, que ella sí tiene más sensibilidad, de que te dice, oye, me pasó esto, me pasó aquello, ¿no? Sí, entonces yo
Desde entonces yo me digo, no, pues sí soy bruja, sí soy bruja. Sí, algo tengo, algo ¿no? Algo tengo. No me gusta, pero lo tengo. ¿En qué momento de tu vida es como que tienes tal vez esta conversación o te dicen, mira, ¿sabes qué? Es que en la familia percibimos, así que no cabe duda que a ti también te va a pasar? Bueno, en ese momento cuando tengo el primer mensaje, mi tía lo sabe. El mensaje de Doña Conchita. Doña Conchita, que había fallecido, y me dice, no, pues fíjate que tu abuelito también, y me empiezan a contar historias sobre lo que le pasaba a mi abuelito, pero principalmente a una de mis tías. Ok. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene más ese don en el cual su habilidad es más amplia, ¿no? Y tuvieron que llevar a una señora que le cerrara el cerebro, así se le llama, o sea, estuvo una semana la señora tratando a mi tía para que esa sensibilidad no sea tan fuerte. Okay. Existen personas que hacen eso para cerrarte la mente o el psiquis, claro, o no sé cómo se llama. Ajá. ¿Para qué? Porque mi tía se ponía muy mal. A mi tía le ingresan a las personas si es posible, si ella se los permite. O sea, como tal, digamos que ella es una vía. Sirve como caja. Sí. O sea, si llega una entidad, un espíritu y quiere contacto. Sí. Y de hecho ya lo hizo con una persona muy cercana a mí. Eso te lo digo porque mis tías lo cuentan, o sea, claro, no es como un secreto de familia. Y bueno, justo a propósito del tema de tu tía, ¿podrías contarnos alguna historia de ella? Sí, algo claro. Que es de alguien muy cercano. Lo que tú quieras, cuéntanos, es de alguien por favor. Muy cercano. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 o 4 años. Entonces para mí la muerte es como que algo muy común en mi vida, se podría decir. Presentarte a los 4 años una persona en su ataúd es algo que te queda en toda la mente, ¿no? El ver todo el proceso de mamá, papá no está, falleció en un accidente. Yo lograba ver a mi papá. Yo le decía a mi mamá, mi papá está en tal lado, mi papá está acá. Yo iba a la casa donde vivíamos antes para ir a verlo, para sentir su presencia, sí. No manches. Sí. Entonces, ¿qué pasa con mi tía? En una fecha, no recuerdo cuál, le dice a mi mamá, Lenny, fíjate que Chuchín quiere entrar, y Chuchín quiere entrar, y Chuchín quiere entrar. Todo eso es con supervisión, ¿no? Claro. Dicen que sí le permitieron entrar a mi papá, y dice mamá que claritamente era mi papá. O sea, la forma de expresarse, claro, todo eso, como para despedirse de mi mamá. Eso no lo vi yo, pero ellos sí lo vieron. Entonces, mi tía sirve, como dices tú, como caja. Obviamente no es para cualquier persona, pero en ese momento mi mamá tenía esa necesidad de despedirse de mi papá y mi papá decirle lo que estaba pasando, ¿no? Wow. De repente en Navidades o así, mi tía ve cómo pasa mi papá. Y así es como que, y tu papá sabe que estás haciendo esto y siente esto y está muy triste. O sea, y nos los dice. Y nos dice, ay, tía, hay que portarnos mejor. Entonces, en esa parte mi tía es muy así. Hubo un tiempo, y eso sí me tocó verlo. Verlo porque vi el proceso. Ajá. Se le metieron 2 señoras, porque no una, 2, que querían no sé qué. Tuvieron que llamar hasta la iglesia a una señora que le hiciera todo el proceso. Querían quedarse. Sí, querían quedarse. Querían quedarse con la materia. Sí, entonces era como que tuvieron que hacerle un montón de cosas, llamar a la iglesia a una señora que la ayudó. Sí. Y yo nada más, pues se encerraron en el cuarto y yo nada más escuchaba el donde quieren expulsar eso, y es bien feo porque necesitan hasta no sé qué cosas, y eso sí nunca se me olvida porque yo estaba ese día cuando le estaban haciendo toda esa cosa, se escuchaba todo no entra porque a tu tía la están trabajando. Entonces ella es la que sí tiene un poquito más esa parte, yo sí le huyo un poco más a atreverme a eso, pero sin embargo me pasa mucho que cuando una persona fallece está como que muy presente en mi mente aunque yo no la conozca. Entonces si yo le permito, le digo, tal persona, ¿tienes algún mensaje? ¿Necesitas algo para ayudarte? Lo que tú quieras, pero nada más me puedes decir. O sea, yo sí se lo digo a la persona porque yo no me siento con la capacidad de almacenar a alguien, y más que es algo que pues
es un proceso muy feo, o sea, sí, no, sí, no claro, es nada chido. No es fácil, nada no más es de que fácil, es desgastante aparte. Es una situación complicada. Wow, vamos, es interesante el tema. En el caso de tu tía, volviendo justo a ella, en algún momento ella decidió como comprender su habilidad, sí. estudiarla, prepararse. Ella puede hasta sanar si quiere. Ah, muy bien, pero bien. No. O sea, sí recibió instrucción. Sí. Te digo que desde chica ella se abrió esa parte, sabe. O sea, con todo y que le hicieron esta situación como sí. para cerrarla, luego ella decidió continuar. Sí. No hay problema con ella. Ella cuando nos dice, cuando de repente dice tengo pesadez, es que alguna energía, algo así, la está atosigando. Claro. Sí, ella es muy, muy, muy sensible en esa parte. Y en tu caso, como decías hace un momento, ¿puedes tener contacto con con algunos, pues personas fallecidas? Sí. ¿Cómo se te manifiestan? ¿Solo en tus sueños? En mis sueños. Ok, en los sueños. En mis sueños, o si logro, por ejemplo, cerrar los ojos, porque ya me pasó con una de mis tías, igual bien querida, estaba así y de repente escucho despertando, oye, dile a Valentina que qué bonita está. Escuché como que le estaba diciendo un halago a mi hija y clarito escuché la voz de mi tía, estaba en la ventana. De ahí ya nada, porque te digo, yo sí soy muy de que de lejitos, claro, me puedes dar el mensaje, pero no te permito. O sea, no, está ahí cerrado, hago mi oración para no poder, que esa parte de mí florezca. Claro. ¿En qué sí me ayuda? En las personas. Ajá. En las energías de las personas. Yo con una persona digo, es tal. O sea, de que... No hay fallo. No, la energía no me cuadra. Ajá. Y me ayuda muchísimo en ese... Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Que esto te ayuda en la parte de saber en quién confiar y en quién no. Sí, muchísimo. Dónde entrar y dónde no. Sí, yo repito, detecto cuando una persona me dice una mentira o que es una persona que está falsa o lo que sea. Enseguida, esa habilidad te lo da el sentir esa energía entre las personas, pero no solamente de ahorita, sino también en general. Muy bien. Sí, eso es lo que yo tengo así. Y bueno, en cuestión de otros contactos que he tenido, esos 3 que creo que han marcado mi vida, en cuestión de lo paranormal. En la vida personal, pues te digo lo de las energías, pero hasta ahí nunca ha pasado, y no quiero que me pase, hermano, porque la verdad, bueno, lo último que nos pasó en la radio, no sé si te acuerdas, recuérdamelo, por favor. Estábamos así y me contabas que allá había energías. Ajá. Y yo me empecé a sentir mal. Ay, y me empecé a sentir mal, en toda la transmisión yo me sentía mal, yo te decía, no es sugestión, Will, o sea, me siento mal. Aquí hay algo. Acá hay algo, o sea, yo lo siento. Nos desamarraron las agujetas. No sé si te acuerdas que me dijiste, a ver si no te hacen una maldad, me dijiste. Y llevaba ese día tenis y de repente tu cordón estaba desatado y mi cordón estaba desatado. Y estábamos fuera del aire. Y fue la verdad que yo le dije a mi esposo, no manches, yo la verdad me sentí tan mal, me sentía tan pesada, hasta que Will dijo, ¿sabes qué? Entidad, entiendo que estás muy, ¿cómo se llama? Queriendo estar molestando a nuestra invitada, pero por favor en este momento te cierro las puertas, déjala en paz, vamos a seguir la transmisión. Y en ese momento, rácate, me empecé a relajar. Sí, se fue. Y luego de repente el portazo, ¡pah! Los golpes. Yaritza, qué bueno que lo dices tú, porque sí, nadie lo creía, güey, al pero público, yo sí lo escuché. Al público se lo he comentado en varias ocasiones y les decía, ¿no? Cuando hablábamos de las experiencias en la radio, había un golpe que era como justo un aviso muy fuerte, un golpe muy fuerte en un cristal. Sí. Y no había nadie. Que si lo reflexionamos bien, querido público, un golpe de esa magnitud rompe un cristal sin ningún problema. Sí, escuchó el... Ay, y no había nadie más. Y en esa ocasión, pues solo estábamos Yaritza y yo en la estación. Estábamos solitos. Y todo cerrado. Entonces sí, complicado. Fíjate, son situaciones, instantes macabrones que luego se me olvidan. A mí no se me olvida. Lo de las agujetas, no manches. Sí, yo me quedé, yo le dije, mira. Y tú me dices, mira el mío.
teníamos desamarrado. O sea, te creo que una persona tenga desamarrado. Pero las dos personas es mucha coincidencia, es demasiado. Y luego cuando ya le dijiste eso, se escuchó al minuto 1, 2, tras. Un golpe. Digo, estos temas son muy interesantes porque no cualquiera le pasa, pero cuando te pasa, sí. O sea, si yo te trajera a mi tía, las historias que te tiene ¿Ella está aquí en Carmen? Sí, claro. Estaría muy bueno. No, ojalá en algún momento... ella te lo puede escuchar. Ella sí, de verdad. Ojalá en algún momento podamos tener un episodio con ella. Lo mío es solamente un poquito más tranqui, pero ella sí está bien heavy, o sea. Wow, tendremos algunas historias. Ojalá me puedas poner en contacto con ella. Sí, claro, yo te lo digo. Hacemos un episodio con ella. Pero bueno, Yari, continuemos por favor con alguna otra historia que quieras compartirnos. Digo, a partir de aquí ya pueden ser historias tuyas o de alguien más que hayas escuchado en algún momento o de algún lugar. Algo pues que llame tu atención y que le quieras compartir a nuestro público. No solamente existen entidades como son las energías en fantasmas o espíritus y todo lo demás, también hay entes que viven en nuestra vida diaria y a veces no los conocemos como los duendes o los aluches. Wow. Yo sí lo creo, porque yo Cuéntame, ya tuve el primer contacto con ellos. ¿Los viste? No los vi, los escuché, porque ellos cantan. Ellos cantan. Wow. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó? En esta ocasión me fui al rancho con mi abuelito. Él tenía un rancho aquí por Candelaria. ¿Rancho? Sí. Ahí a tal hora mi abuelito tenía prohibidísimo que Yarisa salga porque me decía que había mucho duende o te pueden hacer una maldad, hay mucho alush. De hecho, cuando el rancho se inauguró, mi abuelito les dio una ofrenda. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estaban en territorio de alush. Entonces, mi abuelito era muy creyente de eso porque también era caja. Eso ya viene de él. Ya. Toda esa sensibilidad viene de él. Ok. Entonces, agarra a mi abuelito y me dice, ¿sabes qué, Yari? No te alejes mucho, por favor, no te me vayas muy sola. Si llegas a escuchar algún canto, algún movimiento del caballo inusual o lo que sea, por favor, regrésate enseguida. Y yo sí, la muy patrona del rancho de San María, se creía y todo lo demás. En hacendada. Yo hasta cantaba y decía que yo era la hacendada. Me voy y me voy aventurando yo solita. No manches. ¿A caballo? A caballo. Wow. Me voy a caballo. Padrísimo. No, sí. Yo, por eso mi abuelito me tenía miedo a mí, porque sabía que yo era muy atrevida. Yo soy muy insolente. O sea, esa parte de mí ha venido desde muy chica. Sí. Entonces, agarré, estábamos saliendo, solita me fui. O sea, imagínate perderte en un rancho. Lo primero que me dijeron, no hagas, muy confiada, ¿no? Agarré el caballo, me fui. Ya estaba llegando a la primer portón, yo me acuerdo, porque pues es por portones, ¿no? Sí, y claro. Luego mi abuelito que tenía hectáreas, o sea, no una pequeña, era un rancho, tremendo rancho. Y empiezo a escuchar que el caballo como que se niega, esa parte de frenado automático, de no querer avanzar. Y yo dije, pues es una serpiente o algo, ¿no? Y a lo lejos, no, recuerdo haber escuchado el cantijo. Y el caballo se pone muy, muy alterado. ¿Por qué? Porque a los caballos luego les hacen maldad. Sí, entonces claro. los caballos ya están acostumbrados a ellos y no les gusta. Cuando tú ves que un caballo tiene una trenza o cosas así, no se lo hizo la persona, se lo hacen los duendes. Sí. Entonces... Digo que tampoco es como una trenza así bonita en forma. No, es como que le enrollan el cabello. Como el cabello para que le duela, ¿no? Entonces, son muy traviesos. Se los hacen nudo, Les hacen nudo, ajá. Esas son las trenzas. No es como que le van a hacer la de Rapunzel, No creo usted que le hacen trencitas bonitas como es como las que te hacen en la playa. Sí. Debes de poner una imagen ahí. Así se hacen los... Sí. De hecho, sí, vamos a insertar aquí una imagen de caballo trenzado por duendes y va a ver usted que son puros nudos. Sí, entonces, como tal, no los vi, pero los logré escuchar y aparte la actitud del caballo fue eso. ¿Y qué escuchaste, perdón? ¿Cómo Risitas, pero no era como para decir, hay niños ahí. Y se escuchan como niños. Como niños.
Sí, como niños y No empiezan manches. como, no sé, es que es un canto como cuando escuchas, dicen que es el canto de la sirena. Como tarareadito, como... Ajá, pero así macabrón. ¿no? Sí, sí, macabrón, porque de niño, o sea, así muy agudo. Sí, ajá. En medio del monte. Sí, el monte. Olvídate. No, yo agarré, le dije, ¿sabes qué? Vámonos, regresé. No le dije nada a mi abuelito porque sabía que me iba a decir, te lo dije, no sé qué. Por eso hay que tener cuidado y así. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque no sé qué tipo de seres son. No he escuchado muy bien de las intenciones. Sé que son muy traviesos, pero no sé de qué entidad vienen. O sea, no conozco más allá de ellos. En el caso de los duendes o aluches son, pues bueno, criaturas elementales. Al final del día son criaturas que pertenecen a la tierra, a la madre naturaleza, a la madre tierra, como le quiera usted llamar, que al final pues también tienen esta función como de protectores. De guardianes. Por eso creo que mi abuelito le dio ofrenda, ¿verdad? Exacto, y qué bueno que lo hizo, porque igual hay evidencia, ¿no? De cómo personas que pues de pronto quieren construir o aperturar algo en una zona de selva o de monte, donde pues están estas criaturas que son los guardianes de estos espacios, hay que ponerles una ofrenda. Hay el caso muy famoso de un como puente o paso a desnivel en algún punto, no de recuerdo Yucatán, exactamente ¿no? si de Yucatán ya lo quitaron y la gente estaba así como que no lo quiten. Ajá, y nomás no los dejaban trabajar hasta que tuvieron que hacerles como un altarcito. Pero ahorita se lo quitaron. Lo quitaron, ¿no? Y yo, ahí sí le tengo. No es buena idea. No es buena idea, no, la verdad. Ojalá ya lo hayan vuelto a poner. Sí. Y si no, no van a tardar en volver a ponerlo. Sí. Pero es esto, ¿no? Que no falta tal vez alguna persona que pues tenga un criterio diferente y diga, eso no es cierto. Quiten eso de ahí. Mi abuelita dice que mi abuelita es muy incrédula. No nos cree nada de eso. Ay, ya, no, esto no lo creo, no, porque no le ha pasado nada. Claro. Pero a los que sí nos han pasado las cosas en que hemos sentido esa presencia, en mi caso, eso la gente no logra entender, pero se siente como hasta un cierto pesor en nuestro cuerpo. Sí. El ambiente cambia. Es bien extraño, querido público, pero uno no lo comprende bien hasta que no le sucede. Igual, fíjate, lo hemos comentado en muchas ocasiones, las personas que dicen, no, hombre, no es cierto, eso no pasa, eso no es posible. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no les ha pasado. Qué bueno que no les ha ocurrido nada, qué bueno que no han visto nada. Ojalá que sí se queden y que así continúen, porque pues no está tan chido. No, la verdad es que no. Y en el caso de alguien que tiene ciertas habilidades que hasta cierto punto tratas de controlar y de mantener a margen, pues imagínate, resulta un poquito más complicado, porque en algún momento nos explicaban, ¿no? Que para las personas que tienen esas habilidades en esa parte espiritual, para las entidades, para los espíritus y fantasmas, o lo que lo quiera usted llamar, personas como somos tú muy atractivos. Tienen, como una lucecita especial, como un faro, y se acercan a esa luz así de que a ver aquí qué pasa. Sí. O sea, tú me ves, tú me percibes, y entonces insisten y de pronto no sabes que se te pueda pegar. Sí. Justo hablando de esto, ¿te ha sucedido que en algún lugar, ya sea por trabajo o por visita, no sé, cualquier lugar, se te ha pegado alguna de estas entidades o ha insistido en quererse comunicar contigo? Digo, recuerdas un momentito justo el ejemplo de la radio, que lo que sea que estuviera ahí, pues te hizo sentir mal, además de hacer travesuras. ¿En algún otro lugar o en alguna otra ocasión te sucedió algo parecido? Cuando fui a Catemaco. No manches. Sí. ¿Y luego en Catemaco? No, sí, yo quería quería ver qué onda. Y yo decía, ay, la gente pues está conocido porque hay mucha... No, sí, también. Mucha magia. Mucha magia. ¿Qué tal el ambiente? No, hombre, pesadísimo. Aparte que estaba embarazada, el respirar se sentía así denso. Yo le decía a mi sobrina, me siento rara. Y era eso, el de la energía tan, a veces de todos lados, ¿no? Porque ahí hay energía de la naturaleza, energía de los brujos y todo eso. Pero, ahí va. Yo me acabo de enterar hace unos añitos que de parte de mi esposo también hay descendencia de sí, hubo un ruido, ¿verdad? Sí, una, ¿cómo se llama? Electrostática. ¿Sí? Sí.
Luego pasa, querido público, ustedes en el episodio, a lo mejor hace un momento van a escuchar como una interferencia de audio. Me ha pasado. Sí. Ha pasado en un par de... Cuando hablas con algo que no deberías de episodios. Hay una como sobrecarga, como cortecito en el audio, hay alguna afectación. Recuerdo ahorita en corto un episodio que tuve con un buen amigo, Miss. Vemos una sombra, pero en el momento que la sombra pasa justo aquí abajo de este monitor, yo la veo que pasa para allá y Miss la ve que pasa para acá. Pero unos instantes antes de hablar de eso, hay una falla en el audio. Hay una interferencia en el audio, entonces yo acabo de escuchar. Recordemos que cuando estamos hablando extraño de esto, estamos abriendo portales, estamos atrayendo energía y eso es algo de lo más común. De parte de la familia de mi esposo, ajá. No sé si tú conoces que existe algo como el brujo mayor de la montaña. Sí, claro. Bueno, pues él es descendiente de uno de los brujos mayores de Catemaco. El señor vivía en la montaña. Ajá. Y era un nahual, se le dice. No manches. De los que se convierten claro. en animales, era nahual. Eso es lo más grueso que he escuchado en mi vida, que la persona esta era nahual y que su descendencia o sea, su tío de mi suegro era el brujo mayor de Catemaco de la montaña. No manches. Entonces mi suegro y mi esposo protegidísimos. Claro. Sí. Wow, dicen. interesante. De hecho, dan hasta como alhajas y cosas así. Sí. De protección. De protección. Sí. Wow. Dice que tuvieron un contacto una vez de que, no sé, es cómo está el historial, él te la cuenta mejor, pero yo me acuerdo que él me contó que decía que uno de sus tíos lo fue a visitar y una persona lastimó un animal. Justamente el tío, posteriormente, días después, aparece con una parte lastimada de esa persona, o sea, de como que a esa persona coincidía con la lesión. Ajá, que pero se había comentado. Ya era conocido que era nahual. Wow. Y que pues era el brujo, pero los fue a visitar. Sí, eso es lo que más de esa parte, ¿cómo se llama? Moy no tiene la sensibilidad, pero yo sí. En esos aspectos sí se siente la energía. Wow, sí. Interesante. Pues así las cosas, querido público. ¿Alguna otra historia, Yari, que quieras compartirnos? Que hayas escuchado. Sacando mi repertorio. Sí, de tu repertorio, por favor. El cuento de... Es que la mayoría de las experiencias que he tenido es sobre diría mi tía, ¿por qué no me invitaron a mí? Con mi tía. O sea, ella es de las que... esta es una de las más fuertes, creo que esa ya te la conté en la radio anterior. En la radio, tú cuéntalas, las que me hayas contado en la radio, cuéntamelas igual acá, porque aquí las vamos a poder conservar. Es algo un poquito sensible, porque estamos hablando de menores. Ok. Entonces, mi tía de profesión es maestra. Ella estudió junto con mi mamá y mi papá, ¿sí? el ser maestros, ¿no? En Escárcega estudiaron. En sus prácticas conoce a una de sus alumnitas, la cual fallece de manera misteriosa o accidental. Okay. La niña se determina que fue un suicidio. Okay. Esta noticia fue muy sonada en Escárcega, pues un pueblo chico, todos lo saben. Poco tiempo después mi tía pues se retira del ser maestra, uh-huh, y se va a lo que es aquí en Ciudad del Carmen. Y dice ella, lo mismo que te digo que me pasa a mí, escuchamos la voz. A veces sí lo podemos ver en materia. Ajá. En mi caso yo no he visto nada más que la niña, pero ella sí logra ver. Y escucha la vocecita de esa niña y le dice, maestra, no. Maestra. Mi tía se queda así sorprendida, ¿no? Y dice, es que yo tengo un mensaje, por favor, para usted. Yo necesito que me haga este favor, maestra. Por favor, con su vocecita. Claro. Es que mi mamá llora mucho. Mi mamá no está en paz. Mi mamá está sufriendo demasiado. Pero ella no sabe que yo no me hice eso. Lo mío fue un accidente. Por favor, maestra, se lo encargo. Mi tía va
a Escárcega al poco tiempo, porque ya vivía aquí. Claro. Y más o menos conocía por dónde vivía esa alumnita. Va en el carro, va investigando y de repente se le aparece un muchachito y le dice: oye tú, amiguito, ¿será que me puedas decir, aquí antes vivía una niña que se llamaba tal y tal y tal y tal, falleció, así? Y le dice: ¿tú no conoces dónde vive? Y ya fue que le dice el muchachito: sí, era mi hermana, venga, yo la llevo a mi casa. Y va, mi tía se acerca a la mamá y le da la noticia y le dice: señora, maestra, ¿qué hace aquí? Le dice. No manches. Agarra y le dice: mire, señora, yo le tengo un mensaje de su niña. Y se queda la señora así, dice mi tía que lloraba, sí, la señora, claro. O sea, la sensibilidad en ese momento está a flor de piel. Y dice que usted no se sienta culpable, no es su culpa. Lo que le pasó a su hija fue un accidente. La niña estaba jugando con la hamaca, se resbala, se enreda y se aprieta. No y así manches. Es como fallece la niña, pero quien fue la mensajera fue mi tía. Entonces, por eso te digo, ella es la que tiene más esa parte, ¿no? Incluso quiero pensar que en el momento que encuentran a la niña y por cómo la encuentran, sí, pensaron claro, en que ella lo había hecho. Claro, y no pensaron en una hacienda. Sí. Fíjate, imagínate la paz que da la persona al escuchar eso. Sí, por eso somos importantes señora, en claro. cierta forma. Es peligroso, sí, pero también podemos ayudar o aportar algo a esa persona que no siente la paz. Claro. ¿No? Entonces, es sorprendente esa historia. Cada vez que lo cuenta yo digo: no, sí, mi tía es bruja. Sí, es un hecho. Mi tía es bruja. Yo decía, ella también tiene lo mismo. Yo y tú, tía, le digo, tenemos esa sensibilidad. Más ella, la verdad. Yo soy, te digo, porque no lo he aceptado como tal, Will. O sea, para mí sí es como que de cuidado, con cautela, me la llevo tranquila. La llevas tranqui, ¿no? Sí. Otra de las cosas que me ha pasado es que a mí me pasa mucho en sueño. Ajá. A mí me pasa mucho en sueño. Adelante. Mi papá falleció cuando yo tenía 4 años, ya lo acabo de comentar, 4 para 5. Y siempre me visita en cierta temporada en mis sueños. Ok. El mensaje siempre es el mismo. No sé si es algo que yo quiera creer o es algo que realmente está pasando, pero el mensaje es el mismo. Yo veo una persona que no se parece a mi papá, porque yo reconozco a mi papá y sé que no es él, pero en presencia yo sé que es mi papá, sé que es él. O sea, no sé si le cambio la cara y no, pero el mensaje es el mismo. Me dice: yo estoy aquí todavía contigo, yo ya no estoy en este cuerpo en el que me conociste, pero solamente aquí arriba y en tus sueños te puedo ver. Solamente el de arriba me deja y me permite tener este momento contigo. Wow. Como que pide un cierto permiso y solamente en los sueños nos podemos ver. No sé si ya reencarnó, porque yo sí creo en la reencarnación. Sí, claro. O sea, Dios no hace almas a lo menso, ¿no? O sea, hay almas que repiten y hay cuántas historias de niños que te cuentan y te dicen, sí. Y yo viví, hay evidencia, sí. Hay evidencia. Yo creo que eso es lo que pasó con mi papá. Él está en otro cuerpo, no lo permite, no se puede acercar a mí, obviamente, por sus razones y motivos, pero él está consciente de eso y cuando me viene a ver, yo y es la misma persona, no logro descifrar muy bien su rostro, pero no es él. En físico no es él, pero en presencia yo sé que sí, sí. Y ese es su mensaje de siempre: que se me cuide, que esté bien, que él siempre va a estar a mi lado. Y yo lo quiero creer porque es algo que a mí me llena y me reconforta, sí, claro, como persona. O sea, es definitivamente algo que le agradezco al de arriba, si es que me lo permite ver, aunque sea en ese momento. Wow. Sí, eso es lo que más te digo. Lo mío es más en sueños y en voces o en sombras. Porque también los animales, también hay animales. Oh, exacto. Creo que en la radio platicamos algo sobre los animales. Sí. Cuéntame, por favor, ¿cómo es esto? Hay personas que pueden transportarse mediante los animales. O sea,
no sé si nos toca reencarnar no solamente en personas, sino también en animales, o hay presencias que se aferran a los animales. No sé si te has dado cuenta que de repente hay animales que se comportan como humanos. Sí. Entonces, en este caso, yo tenía una gatita que estaba muy pegada a mí. Imagínate, Lesana, yo lavando trastes en la noche, siempre en la noche. Agarro, pongo a lavar y claramente veo cómo pasa mi gato por detrás. Veo el visaje. Y de repente veo el visaje de mi hermano o de una persona que regresa. Visaje, o sea, una sombrita. Y le dije a mi hermano, oye Jesús, cálmate, no me vas a asustar. Acto seguido, regresa el gato. No manches. Sí. Y eso es cuando yo digo, los gatos también tienen, o los animales también, son medios de transporte en ese aspecto. En cuestión de así, hay que tener cuidado también con los animales, más los gatos. Los gatos. Los gatos principalmente. Yo tengo mis 2 gatos de protección. Sí, claro. Tengo uno blanco y uno negro y uno de 3 colores. Muy bien. Como buena bruja. Como buena bruja. No, como buena bruja, sí. Y bueno, esas son de las historias que yo en mi tiempo yo creo que me acuerdo. Otro que viene a la mente, que eso mi mamá no tampoco creía mucho, sabía de la habilidad de mi tía, porque nosotros le decimos la habilidad. Pero cuando ya le tocó a ella, aguas, no la ven muy tarde, cuando viven en lugares con mucha hierba, mucho monte y todo eso, nuevamente vamos a lo que son con los duendes. Ok. Mi mamá estudiaba en la normal en ese tiempo, y pues cuando llegaba era atendernos y todo, pero en la noche le tocaba lavar biberones de mi hermanito. Dice que está hablando y ella ya tuvo su primer contacto, pero con Alushis, con un duendecito. Ella sí lo vio. Nunca nos ha dicho muy bien la descripción, pero dice que parecen niños. Chiquititos, es una presencia chiquitita. Dice que de repente siente la presencia ya lavando los trastes y ve que en el corral de mi hermano hay la presencia, jugando los juguetitos de mi hermano. No manches. De mi hermanito. Acto seguido mi mamá dejó las cosas y vámonos. Desde ese momento mi mamá dice que jamás dejemos juguetes tirados, porque estamos atrayéndolos, estamos invitándolos a que jueguen con ellos. Entonces, vivimos en Escárcega, vivíamos en un lugar donde hay mucha hierba y hay, aunque no creas, en la ciudad también todavía, aquí en Carmen, claro, hay lugares donde pues invadimos sus lugares y pues no saben a dónde más ir. Hay niditos, como quien le dice. O sea, prácticamente lo dejó ahí que sí, siguiera pues jugando. Sí, no me rezó, sí, vámonos. Ahí nos vemos. Sí, no, dice que decía, en el poder de Cristo, resguárdame, el poder de Cristo, resguárdame. Y aquel jugando. Sí, aquel jugando, ay no, imagínate. Yo salgo corriendo de ahí, sí, así, claro, sí, con la niña, mi sábana protectora, imagínate con ella así. Desde entonces mi mamá dejó de lavar los biberones en la noche. Sí, no, en la noche y no, menos dejar, y mejor dejar las cosas ahí. Sí, claro. Sí. Pues ya sí. luego. Ya luego. ¿A ti te ha pasado algo, güey? Pues cuéntanos. En varias ocasiones, sí, en varias ocasiones. ¿Te ha tocado ver una presencia? No. ¿Como tal? Aún no. Y justo lo hemos comentado y lo he comentado en varias ocasiones aquí con el público, que si te lo dijera como una persona normal, te diría que afortunadamente no me ha pasado nada. Pero como fan de lo paranormal y sobrenatural, te digo que lamentablemente no he tenido la oportunidad de ver algo de forma concreta. En materia. Sí he visto muchas sombras y bueno, la más reciente es la que pasó por aquí. Muchas sombras sí. También lo que se siente de cuando algo está cerca, también he logrado percibirlo. Presencias muy fuertes también. Hay algunas que te causan este efecto como si te apachurraran, o sea, sí, prácticamente. O a veces lo sientes aquí, sientes una presión. En mi caso, a veces lo siento aquí. Sí. Así, como sí, cuando dicen se te subió el muerto.
así. Bueno, y en el caso de la subida del muerto, la parálisis del sueño, sí, yo fuera cliente. Me pasó en muchas ocasiones. Pero eso también es debido al estrés, ¿no? O sí también tiene que ver. Ojalá, si es por estrés está perfecto. Pero si es algo sobrenatural, pues... A Moy le pasa mucho, bueno, a mi esposo le pasa mucho eso de repente dices que yo te estoy gritando. Los sueños, te digo que a mí todo me pasa en sueños. Venga. Eso ya siento que es parte de mi, no sé si te ha pasado o alguna vez has visto la película del Origen. Sí. De Leonardo DiCaprio. Sí. Bueno, pues a mí me pasa exactamente lo mismo. No y manches. Es horrible porque nos podemos quedar ahí. Eso es verdad. Ya. Yo ya te había contado. Te estás refiriendo al falso despertar. Sí. Haz de cuenta, estás soñando y despiertas y es otro sueño y tiene niveles. Sí. Yo me he despertado 4 veces. No manches, es en un sueño. En un falso despertar de 4 niveles. Horrible. No se lo recomiendo a nadie. Alguien que tenga ese tipo de habilidad. Nos pasa muy seguido. Tiene que ver también cuando estoy muy alterada a nivel anímico y todo lo demás. Pero para los que no sepan o los que no entiendan esa parte, imagínense la película, pasa exactamente lo mismo. Estás en un sueño y despiertas de un sueño que estabas soñando y vuelves a soñar. Sí. Así es. Tú estás soñando y despiertas. Y ves como que todo está en tu entorno normal. Pero ahí donde estás despertando es otro sueño. Es otro sueño. En otro lugar. En otro lugar. Y dices tú, ya desperté, ya es mi vida normal. Y de repente logras ver que es un falso despertar porque todo está diferente a lo que tú conoces. Y vuelvo a despertar. Y yo digo, ya terminé, ya. Y de repente cuando ya despierto así. Sí, despierto así porque claro. No puedo despertar de eso. Y a mí sí me da mucho miedo quedarme en eso. O sea, y es cuando a veces tengo muchos niveles de ansiedad o que estoy muy así. O estrés también. O estrés también, pero también tiene que ver por la energía que cargamos. Claro. Es horrible cuando te pasa eso y a mí me ha pasado muy, muy seguido. ¿Te pasa, y me imagino también, Yari, con personas que su energía tal vez sea muy pesada o muy negativa? Sí. O ¿qué efecto causa en ti una persona? Malestar. Cuando veo una persona que así... que tiene una mala vibra, Una mala vibra es de que mis antenitas de vinil así. Sí. Así. No, esta persona sí está muy gruesa. ¿Te causa algún dolor? ¿Te causa alguna molestia? La pesadez en la espalda, nada más. En la espalda, En la espalda. Sí, porque justo conocí a una persona que le da dolor de cabeza. No, a mí es espalda. Cuando es una situación, una persona con mala vibra, unos minutos después le empezaba a doler la cabeza y me decía, ay, quién sabe con quién me crucé, no, que trae mala vibra y ya la cabeza. Sí, pero igual nosotros así como tenemos esa parte así, igual no podemos intencionar las cosas, porque como al intencionar las cosas somos más aptos de que sí se cumplan. Claro. O sea, por ejemplo, dices hoy te va a pasar esto y traca te pasa. Y hoy te va a hacer eso. Traca le pasa a la persona. O sea que hay que tener cuidado hasta Moy me tiene miedo en esas cosas. Te lo juro, por cierto, saludos, dice. Saludos para el buen Moy. Saludos. Tiene su brujita en su casa. Sí, me dice, no, Yari, tú no digas nada. No digas nada porque todo lo que dices se cumple. Incluso en algún momento, ¿no? Tal vez por alguna molestia, por algo, y te da por decir, ay, ojalá que le pase tal. Y le pasa, ¿no? Le pasa. No manches. Sí. O cuando le digo, ¿ves? Te lo dije. ¿Por qué? Porque yo te dije que va a pasar esto y esto y esto y tú no me creíste. Claro. ¿Por qué? Porque ya... También como esa habilidad, quiero pensar que también te ha ayudado, lo comentábamos, ¿no? Como que en la toma de decisiones en cuanto a personas, pero también obviamente en cosas que tienen que ver contigo, trabajo y demás cuestiones. Sí, de hecho también hubo un tiempo que estaba así y empecé a como alejarme de esas personas porque... no traían como que no vibraban como yo. Te obstaculizan al final del día. Sí, la verdad es que sí. O sea, eso de las energías, de verdad, créanlo, sí existe, porque todo es materia, todo es energía en esta vida, somos luz. ¿Tienes algún método como propio para limpiarte? ¿O cómo sabes que a lo mejor ya te cargaste? Voy con mi señora. Ah, muy bien. Sí, voy con una... Sí, lo puedo hacer yo, pero no es tan efectivo.
que a que te lo haga alguien más, ¿no? Y sí, ya es verídico y ya lo comprobé. Yo sé que como existe lo bueno, existe lo malo, pero uno solito no se puede limpiar. Okay. Tenemos que tener a alguien que, o sea, sí nos podemos pasar el huevo y todo, y hasta el huevo a veces hasta no se rompe, señores, el huevo no se rompe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos liberando nuevamente la energía que nos está atrapando. Sí, entonces hay que dejarlo encerrado. Sí puedo pasar cuando, por ejemplo, cuando llego con la mala energía de una persona, un mal presentimiento, empiezo a leer mi Salmo 91 y empiezo con mi alcoholcito y mi huevito y una limpia, y la limpia rápido. Pero cuando estoy muy cargada, hay que limpiar casa. Sí. La casa hay que limpiarla y tienes que ir con una señora que pues te ayude, que tenga también esa habilidad uh-huh. contigo. Por eso es que ella siempre me dice, no malintenciones las cosas porque tú tienes esa habilidad y a la persona le va a pasar. Le van a salir las cosas. ¿Y qué pasa? Que te va a regresar. Porque así como se nos lo decimos, también se nos puede regresar por el malintencionarlo, pues. Claro. O sea, no es como algo que se debe de jugar. Entonces la señora, la última vez que me limpió hace, que pues no es como que muy seguido que lo haga, claro. pero sí se tiene que hacer de repente. Nos pidió cositas a mí y al Moy. Nos limpió y me dice, no, hombre, hija, estás bien cargada, mamacita, no, Yari, de verdad, aléjate me describió a tal persona y me dijo, te va a pasar esto y esto y esto y esto, y va a hacer esto y esto y esto y esto, y ten cuidado. Yo sí, o sea, fue directa. Sí, me dijo tal persona la descripción sin conocerme. ¿Y te cuadró? Sí. ¿Con alguien que tal vez formaba parte de tu círculo? Círculo social, sí. No manches. Sí, y tal como la describió. Temas de envidia, temas de... Sí, más que nada que, no es tanto que me hagan como brujería o cosas así. No, pero te tiran mala onda, la envidia, el ver como que uno, a veces tenemos un brillo, tú y yo, hermano, eso te iba que a la decir. gente... sin quererlo, y no es que nos creamos ni nada, eso es algo natural. Así no es algo que así es uno no tiene la culpa de ser tan hermosa. Y talentosa y de todo. Y entonces ahí te va la historia. Adelante. Nos limpia, nos hace uh-huh. todo, la albahaca queda cocida, podrida, negra conmigo. Oye, a mí me ha pasado igual en alguna ocasión me hicieron una limpia y la cociné, la hierba la cociné y se quedó marchita. con un olor como si eso estuviera pudriendo la planta. Sí. Pero adelante. Entonces, hay una forma de purificar todo lo que se están haciendo y es a través del fuego. Uh-huh. Entonces la señora me pasa todo y me dice, no, hombre, hija, me sacaba de aquí, me sacaba de acá y no, hija. Y dice, esto lo vas a llegar a quemar a un terreno baldío. Wow. Porque pues no vas a quemar. Sí, son cosas tuyas, ¿no? Y y sí, mi señor esposo se lleva esas cosas y me dice, le digo, Moy, quémalos. Eso es algo muy personal, que es algo que te estoy contando porque estamos hablando de esto, o sea, claro. A sacarlo, ¿no? Sí, ya lo hice. ¿Seguro? Sí. Bueno. Es que no está fácil. No, espérate. Eran 8 o 9 de la noche y yo empecé a sentir una temperatura espantosa, con un dolor de cuerpo y la cabeza la sentía así de grandota. Moy, ¿seguro que lo hiciste? Sí. Le habla a la señora, fíjese que, pero es que está raro, hija, si ya lo quemaste no te va a pasar nada y no sé qué. Dice Moy, es que no lo he hecho, Yari, tienes mucha calentura. Sí, le digo, sí tengo calentura y me siento muy mal. Esa cosa está cargada en mí. Ay, a veces tuve que tirarlo por ahí, quemarlo. Se me quitó el malestar al momento de lo quemé. Esa cosa estaba pegada a mí, no tanto a él, a mí. ¿Por qué? Porque habíamos tenido, y sí, dicho y hecho, empecé a alejar a esas personas
y todo empezó a fluir mucho que mejor. Es que el hecho de verte crecer, de verte brillar, Yari, pues puede ser que no sea grato para los ojos de otras personas. Sí, es algo que pasa todo en nuestro hermano. Así es la vida. Yo mejor me dedico a mí, a mi familia, a mis hijas. Claro. Sí, tengo apartas ese tipo de amistades. Sí, y listo. Pero eso es lo que he tenido más cercano ahorita, reciente, porque eso no tiene mucho, ¿Un año? Como un año. ¡Wow! Como un año que me pasó de que dije, ay, me voy a hacer una limpia porque me siento mal. Y una cierta conocida me dijo, vete con una señora. Y me empezó a ir mal. Porque esa misma persona me llevó. O sea, primero fui con una primera señora. Ajá. Y según que sí, no sé qué, pero esa persona pasó antes que yo. Ajá. Entonces, yo no sé si dio instrucciones o no. Híjole. Pero en ese momento que sí, y como que lo que te vibra. Sí. Sí. Entonces, primero pasó esa persona y luego pasé yo. Y después de que yo pasé, todos mis negocios se fueron abajo. Y todo lo que yo hacía se fue abajo, se fue abajo, se fue abajo, se fue abajo. La mala intención. Entonces, cuando ya busqué yo a mi propia señora, ya fue que me pude liberar un poco de toda esa parte y me dijo eso, esto, sin que yo se lo dijera. Wow. Yo dije, no, ¿saben qué? ¿Esta señora en cuestión está aquí en Carmen también? Sí, es muy conocida. ¿Sí? Sí, bueno, las que logran contactar con ella, sí. Pero lo que me gusta de ella no tiene nada que ver con... Es que hay dos tipos. Claro. La negra y la blanca. En este caso estamos hablando de quien es Fíjate que si es posible, me gustaría también entrevistarla a ella. Sí. Sé que puede resultar complicado, ¿no? Porque obviamente comprendo y respeto mucho su labor y su trabajo. La parte de la privacidad. Exacto, ¿no? Pero sí me gustaría como conocerla a ella, conocer su trabajo. Estaría padrísimo. Sí. Y si es posible que nos contara algunas historias, también estaría buenísimo. No, yo creo que sí tiene demasiadas. Ha de tener, wow. Sí, pero comprender, ¿no? Su trabajo, lo que hace en ella, cómo empezó y todo esto estaría interesante. De hecho, ella me dijo, tú tienes la habilidad de curar. Fíjate. Y tienes esto y esto, sin que yo le dijera. Yo fui para que no decirle. Cuando dices que te empezó a describir al ser, la persona, wow. Sí. Ahí habla de una habilidad interesante. Sí, está padre, es interesante. Si alguna vez no han ido, la verdad, tómense la dicha o la oportunidad, no pierdan nada. Sí, no pierdan nada. Dense el chance. Ahora sí que por la anécdota. O sea, no es algo que, obviamente sí hay que acercarnos a Dios, porque pues es algo importante, ¿no? Creer y tener alguna fe en lo que tú quieras creer, ¿verdad? Claro. Porque es parte de nuestra protección. Entonces, más que nada a eso, yo sí se los recomiendo. Muy bien. Experiencia. Pues bueno, querido público, llegamos así al final de un episodio más de Historias Macabronas con un servidor, Will Robles, y en esta ocasión de invitada Yarisa Domínguez, quien pues bueno tiene cierta habilidad, que hoy nos compartió algunas de sus historias y ojalá podamos tener el contacto con las personas que hoy mencionó y que podamos hacer algún episodio. Yari, ¿algo más que quieras compartirnos? No, pues que sigan en mis redes sociales. Sí, adelante, cuéntanos. Síguenos en mis redes sociales, Yarisa Karime Domínguez Gutiérrez, ya saben, en Facebook y en TikTok, ahí estamos. Principales fuentes de contenido que tengo ahí. Hay gente que dice que le gusta verme, que le doy buena energía, y si es algo que puedo hacer y alegrarles el día, lo voy a seguir haciendo. A quien le moleste y a quien lo opaque, es algo mío, no puedo ser diferente, lo siento. Esta sí es. Yari, muchísimas gracias. Muchas gracias, Will, por mucho éxito también en todos tus proyectos, en todas tus actividades. Sí. Y pues bueno, estaremos poniéndonos en contacto en una próxima ocasión para otro episodio. Y pues ojalá, Will, que este proyecto que tienes ya ahora en el podcast sea un éxito. Yo de muchísimas verdad, gracias. hermanito, te deseo lo mejor de los suertes, mi compadre, como le digo a él, que todo salga muy bonito, porque la verdad está muy padre. Muchísimas gracias, Yari. Pues bueno, querido público, esperemos que ustedes también se encuentren de lo mejor y que tengan un excelente día, tarde, noche, fin de semana, qué sé yo. Les envío un abrazo cargado de buena vibra. Soy Will Robles. Tranquilos que no pasa nada. Y si pasa, me cuentan en el próximo episodio de Historias Macabronas.